Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros. Le damos gracias al Padre Celestial. Celestial porque nos permite estar aquí para adorarle, glorificarle y para continuar alabando su santo y buen nombre. Muy importante toda la temática que está llevando a cabo en esta noche y es algo muy lindo y maravilloso que la palabra de Dios siempre, siempre está con nosotros de una u otra manera. Por eso es que en esta noche he titulado el tema de hoy, Paz en la desobediencia. Llegó el 2026. ¿Qué nos espera? Esa es la temática de esta vigilia, que es una iniciativa de la Iglesia de los Redimidos, y gracias por la invitación. ¿Qué nos espera en este 2026? Yo estaba recopilando y pensando, y saben una cosa, hermanas y hermanos, que yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Me recordé rápido que en enero 3 tuve la bendición por la Iglesia de los Redimidos de tener el culto divino. Y el título era ¿Cuál es tu promesa para el 2026? Que muchas veces nosotros le prometemos al Señor cosas, prometemos y prometemos, pero a la hora de la verdad no sabemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si prometemos, pregunto, no sé si ustedes de los que están aquí en esta noche hicieron alguna promesa. El 31 de diciembre, por así decirlo, sabemos que no estamos bajo el calendario que es, pero pues, estamos viendo en este calendario, muy gregoriano. Entonces, si acaso alguno de ustedes hizo una promesa, la pregunta es, ¿la están cumpliendo? ¿O ya se les olvidó? Por eso era el tema que yo di en enero, era eso, que es mejor no prometer, que prometer y no cumplir. Y cuando me invitaron, llegó el 2026 de qué nos espera. Entonces, por esta razón, titulé el tema Paz en la desobediencia. No sé si acaso ustedes se estarán dando cuenta de que tal vez nosotros de una u otra manera estamos siendo desobedientes al Señor, tal vez consciente o inconscientemente, y tal vez por eso mismo pensamos que por el hecho de estar en un sitio o en una Iglesia, iglesia un o un ministerio. ministerio, Pues pues estamos, tranquilos, una seguridad carnal, tal vez por así decirlo, que creemos que por estar en un sitio ya estamos bien. Vamos a ver solo dos ejemplos en esta noche. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de esta desobediencia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo,
¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estamos viendo un hijo de Dios que tiene un llamado, pero no quiere recibir ese llamado. Lo está rechazando y se quiere alejar de la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros estamos recibiendo un llamado del Señor de una u otra manera para cantar, para predicar, para ministrar a los enfermos, el ministerio de la bondad, reforma pro salud, muchas cosas? Hay mucho trabajo en la mies, en la obra del Señor, pero tal vez queremos huir de la presencia de Jehová. Y peor aún, nos vamos como Jonás, que bajó al interior de la nave y se echó a dormir. Eso está como aventura diciendo que se sentara a ya Se echan a dormir y precisamente al echarse a dormir, ¿qué sucede, hermano? Entramos en un sueño laudicense, un sueño como quien dice, aquí estoy bien, no me importa nada lo demás. ¿Será acaso, esa su condición o tal vez la mía? Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Sabemos cuál fue el llamado, que tenía que ir a predicarle a Nínive, a decirle que venía la destrucción. Imagínense, se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente, mientras vacilaba y seguía dudando. Satanás la abrumó de desaliento. ¿Cuántas veces a nosotros no le damos cabida al enemigo y nos desanimamos? A mí me ha pasado y me pasa. Uy, no, no, ya, yo ya estoy cansado de esto, no, no. Como dicen, voy a tirar la toalla ya, como en el término del boxeo, cuando el otro boxeador le está ganando al otro, pues para que no le den muy duro o lo maltraten, tiran la toalla y se acaba la pelea. Termina. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Tenemos ejemplos bíblicos. Elías, después de que pasó todo esto con los profetas de Baal y toda esta situación que pasó, se fue para la cueva y le dijo, Señor, basta ya, quítame la vida. Cayó en depresión, cayó en depresión el profeta Elías. Y nosotros, muchas veces, nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos abruma con el desaliento. Por eso, mis amados, llega el 2026. ¿Qué nos espera? ¿Seguir en desaliento? ¿Seguir en duda? ¿Seguir una comodidad? Como Jonás durmiendo en la parte de abajo del barco, tranquilo, un sueño laodicense. ¿O qué? Por eso esta vigilia es muy importante. Este llamamiento que el Señor nos está haciendo a través de los mensajes que se han dado, se están dando y se dará más adelante por el hermano Gerardo. Tenemos que hacer reforma en nuestras vidas y cambios. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Cuando hay un llamado para hacer algo para la obra del Señor y huimos, nos escondemos, apagamos el celular, no entramos a escuchar para que no sepan que yo estoy ahí y me pongan a mí a hablar o a predicar. ¿Les ha pasado eso? A mí sí, claro, claro que sí, pero eso es obra del enemigo, definitivamente. Por eso fue a Jope y encontró allí un barco a punto de zarpar y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos, a tratar de huir. Ahora vamos a ver una
El otro ejemplo, para unir estos ejemplos y sacar la lección que el maestro quiere darnos en esta noche, en Mateo capítulo 8, versículo 23, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. ¿A quién? Pues a Jesús. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Vamos a ver un análisis aquí, dos tipos de sueños: el sueño en la seguridad carnal y el sueño en los brazos del Señor, en la confianza del Eterno. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Lo bueno de los evangelios es que Mateo narra la historia de una manera de acuerdo al carácter de él, Marcos la narra de acuerdo a su carácter y Lucas también. Conociendo los caracteres de los discípulos vemos la enseñanza. Hay unos que son más detallados, unos que van más al grano. Vemos a Mateo y aquí que levantó en el mar una gran tempestad y las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vamos a ver este otro ejemplo en Marcos 4, que es más específico. Aquel día, cuando llegó la noche, ¿ve? Ya Marcos está siendo más específico. ¿Por qué? Porque es el carácter de Marcos. Es un carácter sanguíneo. Ese carácter que dijo: Señor, déjame tocar. Si no toco las heridas, si no meto los dedos ahí, no creo. ¿Ves? Marcos es este tipo de persona. Sanguíneo, pero el sanguíneo es más explícito en sus cosas. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, ¿ve? ¿Sí ve? Está dando un panorama más amplio. Jesús estuvo todo el día predicando y todo, y finalmente llegó la noche y vamos al otro lado del lago. Y es así que había más barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, ¿ve? De viento. Ya no está añadiendo viento. Ustedes aquí en Puerto Rico, es una isla del Caribe, aquí sabemos de lo que son huracanes. Viene mucho viento y lluvia. Hay que protegerse de esos vientos. O sea, entendemos el concepto cuando dice que una gran tempestad de viento. Yo lo veo como un tipo huracán, diríamos, en nuestro idioma actualmente. ¿Por qué? Y echaban las olas en la barca. Cuando hay huracán, el mar se pica, hay aviso de tsunami, las olas se crecen. ¿Están viendo? Y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Vemos a un Marcos que nos está explicando un panorama más amplio de lo que está sucediendo. Una tempestad, un huracán, viento. Con ese viento vi lluvia, mucha lluvia, y las olas se trepan, abordan, anegan la barca. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. ¿Ve? Marcos es más explícito, está contando más. ¿Saben cuál es la popa del barco, hermano? Hermano, estaba durmiendo ahí al frente, al frente. Y usted está en un barco, imagíneselo, va de frente y las olas dándole. ¿Por qué no cayó al agua? Es la primera pregunta, que las olas estaban anegando el barco. Y está durmiendo sobre un cabezal. Yo entiendo el cabezal donde va, donde se amarran las anclas, cuando llegan a los muelles, que ellos llegan y tiran las sogas y ahí amarran ese cabezal. No estaba nada de cómodo, que estaba ahí al frente, durmiendo, barco dando brincos. Imaginen la escena, ¿ve? Y durmiendo sobre el cabezal, no tenía ni almohada tan siquiera. Y le despertaron. ¡Ah, profundo! Jesús, nuestro Redentor, el maestro.
el que dijo en una ocasión, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Gloria a Dios. Entonces le dijeron, rápido, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí vemos el creador de los cielos y la tierra también, que estuvo con Jehová, el Hijo, los dos que estuvieron desde el principio en la creación. Lo vemos diciéndole esa misma creación, yo te creé, calla, enmudece, enmudece. Le habló al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Oh, mis amados, ¿quién es este? Pero Jesús les dijo, ¿no tenéis fe? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás angustiados? Vamos a ver, ¿qué nos dice Lucas? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Ve? Y partieron. Un lago. Pero mientras navegaban, él se durmió. Fue al grano. Ve, Lucas va más al grano. El doctor Lucas. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Vuelve y especifica que el lago no es mar, lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Porque el mar estaba agitado, era un huracán, pero aunque fuera un lago, tenía olas y anegaban la barca. ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas mandan y le obedecen? ¿Quién tenía paz en estos momentos? Jesús, que sabía que su padre estaba con él. Y Jonás estaba durmiendo, roncando, un dormilón, levántate. Pero tenía paz en la desobediencia. Ahora pregunto, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Vamos a ver qué hizo Jonás. Vamos a ver qué hizo Jonás. Si cuando recibió el llamamiento, Jonás se hubiese detenido a considerarlo con calma, podría haber comprendido cuán insensato sería cualquier esfuerzo de su parte para escapar de la responsabilidad puesta sobre él. Pero no se le va a continuar mucho tiempo en su vida insensata. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hizo una tan grande tempestad en la mar que pensóse se rompería la nave. Oigan, pues fuerte, ese sí estaba en el mar, Jonás sí estaba en el mar. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. No estaba como Jesús, que estaba en la popa. No, él estaba abajo, cómodo, más cómodo, durmiendo el sueño laodicense. Mientras los marineros solicitaban ayuda a sus dioses paganos, el patrón de la nave, angustiado sobre medida, buscó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora vamos a ver qué hizo Jesús
nuestro ejemplo. Después que hubo despedido la multitud, le llevaron tal como estaba al barco y apresuradamente zarparon. Pero no habían de salir solos. Había otros barcos, ¿ve? Lo que dijo Marcos. Había otros barcos de pesca cerca a la orilla, que pronto se llenaron de gente que se proponía seguir a Jesús, ávida de continuar viéndole y oyéndole. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Se durmió Jesús, no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido y la calma reinaba sobre el lago. Ahí nos aclararon antes que es el lago. Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo. Bajó un viento furioso por los desfiladeros de la montaña. ¿Ve? Un huracán, un viento que se abrían a lo largo de la orilla oriental. Y una violenta tempestad estalló sobre el lago. Un huracán. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas por los furiosos vientos se arrojaban bravas contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores, oigan, habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades. Pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. ¿Cuántas veces nosotros quitamos de vista al maestro como Pedro? Lo mismo, cuando iba caminando, el maestro venía caminando por el mar y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo camino, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el mar, pero dejó mirar a Jesús y se empezó a hundir. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dejamos de mirar a Jesús, al Eterno, a nuestro Consolador, a nuestro Maestro, a nuestro hermano mayor. ¿Cuántas veces dejamos de mirar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cuántas veces, mis amados? Y lo dejamos de mirar y entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la duda, viene la tribulación, los desánimos, las quejas, las peleas, las disensiones, las ganas de acostarnos a dormir y no levantarnos más, huyendo de la presencia de Dios. O tal vez durmiendo el sueño de los dices. Yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico, yo estoy en la iglesia, yo estoy en el ministerio aquí, yo Z, yo predico, yo canto, yo hago muchas cosas y me quedo dormido en esa seguridad espiritual. Asimismo, estos pescadores se cansaron de hacer lo mismo que hacían siempre y tuvieron temor. Y tenían al maestro a su lado, pero tuvieron temor. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó de pie en medio de los discípulos. Mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro, hermano. Imagínense la escena, algo bien terrible. Ustedes, no sé quiénes, pero los que hemos pasado huracanes, sabemos lo que es un huracán. Una cosa bien seria. Y hay que quedarse uno encerrado, ni salir, ni abrir la puerta, ni tan siquiera abrir una ventana, hermano. Con eso les digo todo.
Así que mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado: Calla, enmudece, enmudece. La tempestad cesó. Las olas reposaron, disipáronse las nubes, perdón, y las estrellas volvieron a resplandecer. Cuando Jesús ordena, la naturaleza obedece. Y nosotros, los seres humanos, ¿por qué no obedecemos? Si la naturaleza obedece, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué será? ¿Será que estamos durmiendo, teniendo paz en la desobediencia? No obedecemos a nuestro maestro, pero la naturaleza le obedeció, enmudeció y vino la tranquilidad. Además, se despejaron los cielos y se vieron las estrellas, que antes veíamos que estaba el cielo oscuro y negro. Mire qué maravilla tan grande cuando el poder de Dios habla y ordena. Pero nosotros, el Señor nos dice algo y nosotros, no, yo creo que no, yo pienso, no, a mí me parece. El egocentrismo, el egolatrismo, el fenómeno de Ulrich entra inmediatamente en nosotros, que es el egoísmo, el amor, el narcisismo, el amor a nosotros mismos. Por eso no tenéis fe. ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué estás amedrentados? Les dijo Jesús, ¿no tienen fe? El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto. La furia, la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado. La gente murmuraba entre sí preguntando: ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Estaban con el Maestro, con el Creador, pero no lo reconocieron. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo, ¿eh? Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel cuya orden había emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, maestro. Pero las densas tinieblas lo ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. Hermano, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tememos? Tenemos que tener temor. Si en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no está perfecto en el amor. Entonces, ¿por qué tememos? Si decimos que amamos a Jehová, si decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a nuestro Señor Jesús, entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? Ese es el detalle. ¿Jesús les habría abandonado? ¿Sería impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que habían sido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. ¿Ve? Aquí no lo aclara. Huracán.
2 veces llamaron a Jesús. Aquí está hablando más el contexto de lo que sucedió. 2 veces. Y él seguía durmiendo porque tenía paz en medio de la tormenta, porque Jesús sabía en quién creía, en su amado Padre. Tenía confianza total en su papá. Y nosotros no tenemos confianza en nuestro papá. ¿Tenemos o no tenemos confianza? Como el hijo chiquito, el nene, que está así en la ventana, un sitio alto, tírate, tírate, y se tira porque sabe que el papá lo va a recoger. Pero nosotros no. Nosotros queremos ver como Tomás. Me equivoqué ahora, dije Marcos. No sé por qué. Tomás fue el que dijo, déjame meter las manos ahí. Pero Tomás tiene el mismo carácter de Marcos, sanguíneo, colérico. Entonces, bueno, la aclaración. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Queremos ser como Tomás. Déjame. Tengo que ver. Ah, pero yo tengo mucha fe. Oh, mi fe es increíble. Oh, sí. ¿Cómo así? El entendido entenderá. Ya se está hundiendo el barco. Oiga, más explícito. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. Oiga, hermano, es que fue una cosa bien difícil también, humanamente hablando, fuerte. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Un rayo lo iluminó y lo vio de la popa, allá al frente, acostado, recostado sobre la, el utensilio ese, llamémoslo así, donde amarran las anclas para tirarla, o para amarrar el barco para que no apostate, porque eso significa apostatar. Usted amarra un barco al muelle y se suelta, apostató. Por eso ahí viene la palabra, ah, el hermano apostató, se fue. Claro, está en los caminos se fue, como el barco que se suelta, la amarra y se va, apostata. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vieron a Jesús ahí y con asombro y desesperación exclamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Por tercera ocasión. ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Ahí vemos la diferencia de la confianza en Jehová y de la confianza en ellos mismos, que eran pescadores y habían estado en huracanes, en tormenta y todo. Pero de esta podemos nosotros. Pero no se olvidaron que al lado de ellos estaba el creador de los cielos y la tierra. Hermanos, ¿cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar, Señor, sálvanos que perecemos. En él estaba reflejado el carácter del Padre, la paz, la seguridad. Y en nosotros, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué carácter estamos reflejando? ¿El carácter del miedo? ¿El carácter de una inseguridad o de una paz aparente en medio de la desobediencia o aún del pecado? ¿Qué carácter estamos reflejando de dolor, de angustia, de lamentaciones, de quejidos, de quejadera como plañideras? No, esto está, ¿cómo le ha ido? No, hermano, y como Dios quiere. No. Amén. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y sobre todas las cosas que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que quiere el Señor. Así es que quiere. Y así tenemos que responderle hasta amigos, hermanos,
cuando nos pregunten, hermanos, qué maravilloso es el Señor cuando nos muestra y nos señala que en Él está la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Pero entonces, ¿por qué nosotros nos turbamos? ¿Será acaso que no tenemos la confianza en el Eterno? Mateo capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, o sea, las fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron. Tenían paz en medio de la desobediencia. Se durmieron, hermanos. ¿Acaso será que usted y yo no estamos durmiendo? Por eso es que bueno esta vigilia, muy bonita. Llegó el 2026. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera, amados? Pues estamos tan dormidos que no sabemos de lo que nos espera, como comentaba el pastor ahorita. Lo que viene, los eventos escatológicos. Y entonces, ¿qué nos pasa, pueblo? ¿Qué nos pasa? ¿Será acaso que estamos como las vírgenes? Porque se durmieron todas las 10, no solo fue 5 nomás. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Oigan, hermano, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón, hermano. ¿Será acaso que tenemos mucha teoría? ¿Será acaso que yo tengo demasiada teoría? Tenemos tanto conocimiento a veces, tantos libros, tantas predicaciones, tantos mensajes, pero ¿será que tenemos es la teoría nomás? ¿Será que yo tengo la teoría nomás? Ese es el detalle, que no es por lo que yo conozca, ni tú conozcas, ni él conozca, ni vosotros conozcáis. Es cuando esa teoría vaya acompañada del Espíritu Santo, entonces ahí es que puede avivar el alma y santificar el corazón. Mientras esa teoría no tenga el Espíritu de Dios, entonces un conocimiento de su palabra no va a tener valor. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada, hermano. ¿Se dan cuenta? Uno puede estar familiarizado con los mandamientos, ¿ves? Y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Por eso veíamos un Jesús con un carácter reflejando la imagen del mismo Padre en esa paz y esa armonía, porque sabía en quién estaba confiando. Estaba durmiendo en medio de esa tempestad, en medio de ese huracán, y estaba en paz. Pero usted y yo tal vez conocemos mucho y conocemos esta historia de las 10 vírgenes de memoria. Pero que sin el Espíritu de Dios de nada sirve. La teoría de la verdad, si no acompañada del Espíritu Santo, de nada nos sirve, hermanos. Por eso, a menos que esta verdad sea grabada en nuestras vidas, teniendo Biblias, teniendo libros, temas, de todo, si no acompañada del Espíritu Santo, de nada nos sirve, hermano.
de nada nos sirve. Por eso el carácter no va a ser transformado, por eso nuestro carácter, tal vez el mío, no está siendo transformado, porque probablemente tengo algún conocimiento de la palabra y leo y tengo unos mensajes y todo, pero eso de nada me sirve, sino acompañado del Espíritu de Cristo. Sencillo, así sencillo. Por eso sus componentes, perdón, repito, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han defendido, oigan, y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Ahí está. Tal vez yo sea uno de ellos. Puedo ser un fatuo. No estoy negando. Yo no niego la verdad, tengo respeto por la verdad, aún la defiendo y me auno con aquellos que creen esta verdad. Pero, no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo, no han caído sobre la roca que es Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Hermanos, por eso no podemos tener más paz en medio de esta desobediencia que tenemos. No es el conocimiento lo que nos va a salvar, sino un afianzamiento en la verdad, para que esa verdad nos amolde, nos transforme y nos haga unos verdaderos hijos del Padre Celestial. Así de sencillo es que es el Evangelio. Por eso esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Otra parábola. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Gloria a Dios. Por eso cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en usted, en mí, en nosotros, entonces Él vendrá a tomarnos como suyo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 43. Otras versiones es 45. Hermanos, escuchen. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en un formalismo. Sencillo, hermano. Sencillo. Aquí está marcado en azul un formalismo. Repito, pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. ¿Será acaso que yo me estoy contentando con una obra superficial? Yo creo que sí, hermanos. Y por eso lo reconozco públicamente en esta vigilia. Y quiero hacer cambios. No hice promesa en enero 1. No la hice. Pero sí les digo una cosa. He tenido paz en medio de la desobediencia. Y eso no le agrada a Dios. Para nada. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. Ese es el problema. Que nosotros no conocemos a Dios tal vez. No lo conocemos. Porque si lo conociéramos, no estaríamos todavía divagando en el desierto. Y probablemente
por nuestra incredulidad, no vamos a entrar. Vamos a morir en el desierto, tal vez. No conocemos a Dios porque no hemos estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en un formalismo. Lo repetí porque en la repetición está la enseñanza. Si alguno de vosotros, si alguno de nosotros en esta noche, en esta vigilia, se siente aludido o confraternizado con esto que estamos leyendo, amén por eso. Yo lo reconozco. Yo me veo aquí. Aquí mismo me veo. ¿Por qué? Porque será acaso que nos estamos contentando con algo superficial. Vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. ¿Será acaso que usted y yo estamos oyendo mensajes como hoy, como esta mañana, como en este sábado, como en todos estos días de la semana? Que esa es la bendición que tiene esta iglesia, los redimidos, culto todos los días prácticamente, porque tenemos el culto de los niños, gloria a Dios, por esos niños que cumplieron un año hoy y estuvieron ahí atentos y alerta y contentos invitando a otros niños y otros padres para que apoyen a los niños y tienen su culto, su devocional todos los días. ¿Y nosotros qué? Se pasó el verano, se pasó la siega y no hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo mirarlo y vivir. Porque no estamos estudiando el carácter de Jesús para poder asemejarnos a Él y entonces conocerlo. Y al conocerlo, saber cuándo es Él el que nos habla y no otra voz. Como Abraham, que escuchó la voz y reconoció la voz de Jehová. Pero nosotros, empezando por mí, no sabemos aún a estas alturas saber si Dios nos está hablando o no. A mí me ha pasado y he pasado muchos golpes y aquí sigo otra vez, adelante por la gracia del Padre Celestial. Hermanos, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ello. A estos evita, tenemos que evitarlos, hermanos. Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad, arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Están durmiendo, tienen paz en medio de la desobediencia. Estos son los que están identificados aquí. Arrullan sus corazones en la seguridad. Laodicenses no sueñan con peligros. Cuando se despiertan, alarmados de su letargo, disciernen su destrucción y tratan de que otros suplan sus necesidades. Pero en las cosas espirituales, mis amados, ningún hombre puede suplir la eficiencia del otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no somos salvos en grupo, porque si fuéramos salvados en grupo, ¿qué problema tendríamos? Ustedes empujándome a mí, yo empujando a la hermana X, el hermano Z, uy hermano, mire, es este otro. Nos enloqueceríamos, nos ahogaríamos todos, así de sencillos. Pero cuando confiamos en Jehová de los ejércitos, cuando hacemos de Jesús nuestro consejero, nuestro guía, entonces
no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Una promesa, la decimos de memoria, pero ¿qué nos pasa? Una cosa te falta. No conocemos al Señor. Decimos que lo conocemos, pero no lo conocemos realmente. Por eso, la gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma, a usted y a mí, amigo y amiga, visita que me escucha o que tal vez si están grabando lo van a escuchar. La gracia de Dios está libre para todos aquellos que estemos escuchando y querramos y añoremos y deseemos y busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Se ha proclamado el mensaje del Evangelio. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida de balde. Pero, pero, el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede creer por otro. Así es la cosa, mis amados. Ningún hombre puede creer por otro. Así de sencillito. Ninguno puede creer por otro. Mis amados, qué importante es que nosotros entendamos esto de una vez por todas. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. El carácter intransferible. Por eso es que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en usted, en mí, en él, en ella, en ellos, en todos nosotros, entonces el Señor vendrá a tomarlo. Pero esto es una obra individual. Aquí estamos trayendo las herramientas, pero cada uno de ustedes, empezando por mí, tenemos que encontrarnos con el Señor en el ayuno, en el llanto tal vez, en el aposento alto. Yo no sé dónde, pero una cosa sí sé, que tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad antes que sea demasiado tarde. Porque sin darnos cuenta, mis amados, estamos teniendo mucha paz en medio de la desobediencia. Nadie puede impartir a otro el carácter, que es la obra del Espíritu. Si estuvieren en medio de ella, en esta tierra, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán ni a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarán su vida. Asimismo, ellos solitos, individualmente. Ni Daniel, ni Noé, y el mismo Job, hermanos, pueden salvar a nadie. Ellos sí, por su justicia. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Oh, mis amados, es en la crisis cuando se revela el carácter. En tiempos de paz, besitos, abracitos, te quiero, te amo. Pero cuando llegue la crisis, cuando llegue la tormenta, cuando llegue el huracán, la tempestad, cuando la mayoría nos abandone, cuando los campeones sean pocos, ahí esa será nuestra gran prueba. Ahí es cuando tenemos que coger calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía. Oh, mis amados, esa va a ser nuestra gran prueba. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, He aquí, el esposo viene a salir a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Y hoy el Señor viene, Maranata. De verdad, hermanos y hermanas, ¿tenemos suficiente aceite en nuestras lámparas? Que si hay una tardanza,
nos vamos a dormir porque la historia pasada se repetirá, que lo que fue, lo mismo que fue, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, sinceramente, tendremos aceite suficiente, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Tendremos aceite suficiente, porque probablemente nos vamos a dormir, pero que nos despertemos y tengamos aceite, porque si no, el carácter no puede ser transferible. Y es en la crisis cuando se revela el carácter. Es en la crisis cuando se sabe quién es quién verdaderamente me ama, quién verdaderamente me defiende, quién está conmigo verdaderamente. He aquí el esposo viene a salir a recibirle y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio que habían hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas. ¿Cuántas? Ambas. Las 10, la fatua y la prudente, las dos clases fueron tomadas desprevenidas. Pero una, una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Oh, mis amados, en este día el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, empezando por mí, es que nos encomendemos al Señor de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, para que nos quite este corazón de piedra y nos dé uno de carne y pueda derramar su espíritu en nosotros. Y de esta manera estar preparado para el encuentro con Él. Así también, mis amados, hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Ay, hermanos, ¿se dan cuenta? Si hoy mismo cualquier incidente que suceda, un robo, un atraco, un accidente o una catástrofe natural, lo que sea, que nos ponga cara a cara con la muerte. ¿Qué haremos? ¿Se dan cuenta que no podemos seguir teniendo paz en la desobediencia? Si se dan cuenta que de una u otra manera estamos fallándole al Señor, ahí es que se demuestra si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Lo que recitamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo. Pero entendemos ese salmo, lo comprendemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ay, bajo sus alas lo cubrirá y estaremos seguros. Qué lindo. Suena muy bonito y es bonito, pero ¿es parte de mi vida? Hoy yo digo que sí, pero y también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene, hermano, la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Oh, mis amados, el fin viene, viene el fin. Cuando llegue ese momento, verdaderamente podré decir, el ángel de Jehová está conmigo, él me cubre bajo sus alas, estoy seguro, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Estaré seguro? ¿Tendré la fe para decir eso? ¿O haré como los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos? O peor aún, como Jonás, durmiendo el sueño laodicense.
huyendo o tratando de huir de la presencia del Señor. Y así nosotros, de una manera u otra, estamos tratando de huir de la presencia del Señor. Estamos tratando de huir al no tener más compromiso con el Señor, más devoción, o si no contentándonos con que no, yo predico aquí, yo debe ser donde me ponen a orar, y yo voy a tal grupo, tal iglesia, y yo canto, o yo me ponen a leer la Biblia. Ah, tremendo, hermano. Ah, muy bien, yo lo felicito, hermano. Y no es por predicar, no me malinterpreten, no es por asistir a estas reuniones, no es por nada de eso. Nada de eso nos va a salvar, hermano. Esto es lo que nos ayuda a tener un afianzamiento en la fe genuina. Y estos mensajes y estas reuniones nos ayudan a ver, a despertar y darnos cuenta si verdaderamente sabemos en quién estamos creyendo. Por eso Romanos capítulo 13 dice, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, mis amados. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Ustedes creen en eso? Sabemos, vemos, escuchamos al pastor ahorita que nos mostró que ya todo está sucediendo, todo está entrando en el crucigrama, entrando en el rompecabezas. Pero usted y yo, ¿será acaso que estamos teniendo demasiada paz en la desobediencia? ¿Estamos durmiendo el sueño laodicense, hermano? Si es así, el Señor nos dice en esta noche, en esta vigilia de la iglesia de los redimidos, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros, perdón, nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, mis amados, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias. Que mucha envidia hay en el pueblo de Dios, que mucha contienda entre nosotros. Que si Juanito dijo, que no dijo, que no, que este pastor, este hermano predica muy suave, no, que predica muy duro, que habla muy duro, no, que habla muy pasito. Nosotros somos inconformes por todos lados, empezando por mí. No contienda, no envidia, no celos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que me compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que vea. Gloria a Dios, qué maravillosa promesa, qué maravillosa promesa para usted y para mí en esta noche, antes de terminar esta parte, que nos demos cuenta que si teníamos paz en medio de la desobediencia, el Señor nos quiere despertar de este sueño laodicense y levantarnos y ponernos sobre la roca que es Cristo Jesús. El oro refinado en fuego simboliza la fe que actúa por el amor, purificada a través de las pruebas y la experiencia cristiana genuina, superando la pobreza espiritual. Vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, imputadas e impartidas, cubriendo la desnudez o falta de carácter santo de la iglesia, esencial para no ser hallados culpables. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué bendita bendición. Colirio para que veas. Simboliza la necesidad del Espíritu Santo para discernir la verdadera condición espiritual, la voluntad de Dios y entender el tiempo de gracia. En este contexto lodicense es una reprensión a una iglesia que se siente rica y autosuficiente, pero que está tibia
y en peligro de ser rechazada, o sea, vomitada, por falta de compromiso real. Hermanos y hermanas, usted y yo tenemos un compromiso real con Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Respóndaselo en su corazón, en su mente. Yo me sincero con ustedes porque estoy predicando. Yo no tengo ese compromiso, güey. Lo reconozco, pero lo necesito. No es solo reconocerlo. Ah, sí, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que si el Señor viene me pierdo. No, no. Yo sé que estoy mal, pero el Señor me va a ayudar y yo voy a ir al Señor y el Señor me ha prometido que no me desamparará. Esa es la diferencia. Sí, necesitamos un compromiso real con el Señor. Yo lo necesito y lo reconozco públicamente. Este versículo es el remedio divino para la última iglesia, para usted y para mí. Antes del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Por eso en Isaías lo dice, clama voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Oh, mis amados, por eso el ángel de Apocalipsis 18 nos llama a salir, salid de allá, pueblo mío, para que no reciban las plagas. Hermanos, antes del fuerte pregón, tenemos que estar revestidos del carácter de Cristo. Y ese carácter se obtiene no por la teoría, sino por la contemplación y poner en práctica lo que estudiamos. No es el conocimiento, no es la teoría, sino es un afianzamiento en la verdad, el cual el carácter va a estar en nosotros. Por eso Apocalipsis dice así, 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esa es la esperanza que el Señor nos da hoy. Que compremos el oro, compremos la vestidura, que nos sinceremos con el Señor, que vayamos a ver el Espíritu en verdad y reconozcamos nuestra tibieza laudicense y digamos, Señor, por favor, ayúdame. No quiero seguir teniendo paz en la desobediencia, sino por el contrario, quiero tener paz en medio de la seguridad de que estoy obedeciendo y estoy siguiéndolo a usted, aunque se desplome en los cielos, aunque vaya el sepulcro, aunque me matare, yo también, como dijo Job, aunque me matare, yo sé que mi carne verá al Señor. Que esa sea la fe nuestra, que esa sea la fe que obra por el amor, que obra por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que de esta manera podamos salir a proclamar estas verdades como libros abiertos con el testimonio. Que en nosotros vean un verdadero hijo de Dios y diga, he aquí un verdadero israelita en el cual no engaño. Mis amados, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé mucha paz. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y nombre. Gracias, Padre. Gracias por sus bondades y misericordia. Gracias. Gracias por esa gracia, por ese amor que tiene para con nosotros, que aún la puerta de la gracia está abierta. Ayúdanos, Señor, en esta vigilia, en esta noche, a nuevamente hacer un pacto con usted, a entregarle nuestros corazones, estos corazones de piedra, Padre, empezando por el mío, para que me dé uno de carne y pueda derramar su espíritu sobre mí y sobre los demás hermanos. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a tener paz en medio de la obediencia, no de la desobediencia, porque confiando en Jehová perpetuamente está la fortaleza de nuestro siglo. Ayúdanos a confiar en usted perpetuamente y sobre todo a ser fiel a usted y sus mandamientos, aunque se desplomen los cielos. Gracias, Señor, por sus bondades. Bendiga a todos los amigos y amigas y visitas y hermanos y familias aquí representadas. Que su bendición sea con nosotros, sea con ellos y que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Gracias nuevamente
En el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, y probamos todas estas cosas. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.